porque es mi esposa. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Israel. ¿Israel? ¿Cuántos años tienes, Israel? 40. 40. Ok. ¿Te dijeron a qué venías? Sí, me dijeron a salir. Y llegaste a una iglesia, ¿no? Afortunadamente, a lo mejor. ¿Sí? Digo que a veces pensamos que tenemos buenos planes, pero Dios deshace esos planes para tener los correctos. Él tiene los correctos. Okay. ¿Alguien concuerda con Israel? Sí. Muchos, o ya ahorita ya se les quitó esa idea de, vale, me hubiera quedado acostado, ¿no? Muy buena idea, no sé qué habrá pasado por la cabeza de Israel, pero qué bueno que el Señor le habla de esa forma. No sé si conozcas por tu forma de hablar, parece que sí. Y bueno, te damos la bienvenida. Camino, ahora sí que es la iglesia Camino de Bien. Entonces eres bienvenido. Entonces vamos a continuar. ¿Qué libro estábamos leyendo la semana pasada? Tesalonicenses. ¿Y en qué número nos quedamos? 2:10. ¿Quién se anota? Veo a Eu, veo a Dalia. George antes traía su libretita. Ya le vale. Pero es que ya nota por. Ya. Ah, ok. ¿Sí, Dalia? Ok, bueno. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de este libro. Entonces, hace 8 días nos quedamos en el capítulo, pero obviamente seguimos en el capítulo. Vamos al 11. ¿Cómo se llamaba o cómo se llamó el tema de hace 8 días? O alguien que conteste menos ni a Unice ni Dalia. Pues sí, porque traen cuadernos. Tengo una misión. Exactamente. ¿Y qué nos decía Cami respecto a tu misión? ¿Qué nos daba? ¿Qué nos decía? Vemos que, bueno, como el tema del año es expansión, Ajá. por eso que expander a Jesús. Expander a Jesús. ¿Alguien más? Cami nos manejó unos puntos sobre un personaje. ¿Qué apuntaste sobre esos puntos, David? Las características que hace un verdadero servidor de Dios. Un verdadero servidor de Dios. Y bueno, Cami nos explicaba, nos decía un poquito de lo que Pablo era y lo que obviamente él le compartía a esa iglesia, ¿no? que tenían que ser. Por ejemplo, el primer punto que Cami nos decía, bueno, Pablo siempre habló con la verdad, él siempre decía a esa iglesia que tenían que agradar a Dios. Y sí nos decía, tenemos una misión. Y el tema de hoy se llama imitadores. Entonces, vamos a unirlo. Tú y yo tenemos una misión. Ya lo decía Ale, el cómo se tiene que comportar un servidor o las características que debe de tener un servidor. Bueno, pues entonces vamos a combinar estos dos nombres y va a ser tengo una misión. ¿Y cuál es esa misión? Ser imitadores. Alguien que me haga favor de leer 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros, os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ok, así como también sabemos de qué modo de que el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviereis como es digno de Dios. Nos vamos a detener tantito en estos dos porque vamos a sacar 3 palabras.
3 palabras que obviamente vamos a utilizar durante todo el tema. Y el primero es exhortábamos. ¿Qué es exhortar? Corregir. ¿Qué más es exhortación? Cuando te dicen, te están exhortando. Invitar, aconsejar. Invitar, aconsejar. Exactamente. La definición dice, empieza la primera palabra que es advertencia. Advertencia, amonestación, ruego, invitación, incitación, persuasión. ¿Qué significa consolar? Calmar. ¿Qué más? Cubrir. ¿Dar ánimo? ¿Dar ánimo? Ok, la palabra consolar obviamente viene de consuelo, alivio, desahogo, confortación, desolación. Y la última dice, y os encargábamos de que anduvieses como es digno de Dios. ¿Qué es un encargo? Una tarea. Una tarea, Una responsabilidad. una responsabilidad. ¿Qué más es un encargo? Puesto. Una misión. Exacto, misión, recado, misión, cometido, petición, favor, encomienda. Si se dan cuenta de estas 3 palabras, podemos sacar muchísimas más palabras. Esas son 3 palabras las cuales tú y yo venimos a recibir en este lugar. Tú y yo venimos a recibir exhortación. Y hay veces que la exhortación no nos gusta. ¿O a quién le gusta la exhortación? Porque la mayoría de las veces pues es una advertencia, ¿no? Hay veces que los que se paran aquí, lo que predican, lo que hablan, pues obviamente es sobre una advertencia. ¿Por qué? Porque pues obviamente está en riesgo tu vida y mi vida. Al momento que no estás o no estamos recibiendo, ahora vamos a manejar otra palabra, estamos recibiendo esa invitación, que al final de cuentas también es exhortación. ¿Cómo aceptas la exhortación? ¿Cómo aceptamos esa invitación? Incluso puede llegar que hasta los pastores lleguen, o tu líder, o tu amigo, llegar a un ruego, llegar a rogarte. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguien de aquí viene y te ruega? Y en el buen sentido de la palabra. Llegar y, oye, ya no manches, neta, ponte las pilas. ¿Neta quieres que llegue esto a tu vida para que aceptes esa invitación? Ese es el primer punto al cual tú y yo venimos a este lugar, a ser exhortados. Y la otra palabra que menciona es consolados. Consolados. En todo momento aquí Pablo está diciendo que de modo como un padre a su hijo, entre nosotros debe de haber consuelo. Entre nosotros debe de haber un desahogo, debe de haber un alivio. Y la última palabra es encargar.
encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Y cuál era una de las definiciones? Es misión. Una misión que el Señor nos da a nosotros es ese encargo en el cual nos debemos de comportar, debemos de hablar, debemos de expresarnos como es de Dios. Creo que ya todos sabemos todo lo que el Padre nos manda, todas las instrucciones que Dios nos manda. Sabemos cuál es la actitud, las palabras que debemos de utilizar. Pero ¿qué pasa? ¿Quién me lee el número 13? Si me tomen la... Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando recibimos la palabra de Dios que oíste de nosotros, cuando nosotros escuchamos la palabra del que se para aquí, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ese es uno de los grandes problemas por el cual tú y yo, nuestra mente y nuestro corazón, no recibe las invitaciones, no recibe las misiones, no recibe esa consolación. ¿Por qué? Porque antes de escuchar la palabra de Dios, estás escuchando a la persona que está aquí parada. Estamos más atentos a lo que está diciendo Andrés, a lo que el Señor nos quiere hablar. Porque al menos yo espero que en este pequeño grupo ya no pase o ya no se dé lo que antes pasaba. ¿Y a qué me refiero? A que va a predicar Lito otra vez. No manches, y nada más ves que se para Lito y ya tu jetón. Ya no le pones atención porque es Lito. Ya va a predicar otra vez el George, no puede ser. O sea, ¿por qué predica? Estamos más atentos a quién va a predicar. Y es algo que pasa, o sea, yo me acuerdo que a mí en un principio, cuando yo llegué a Camino, yo nada más iba los domingos y antes el pastor sí daba como más chance que predicaran los servidores. No sé si te acuerdas de ese tiempo, Lito. Había una señora, no voy a decir obviamente el nombre, que nada más la veía parar, me salía. Y empiezan las ideas de es que me está aburriendo, es que no sabe ni predicar, es que nada más me está tirando a mí. Y no pones atención. Ese es el problema. Y a lo mejor si ustedes encuentran otro, pero en esos momentos yo me atrevería a decir que es el único problema por el cual no recibimos una palabra. No recibimos esa advertencia. Porque no tenemos los ojos puestos en Dios, los ojos en Jesús. Y cuando alguien viene a hacerte una invitación, lo que hacemos es mandarlo a la goma, porque tú qué me vas a venir a decir. Y obviamente puede ser que va a llegar gente y te va a dar
versículos, va a buscar versículos así como para utilizarlos en tu contra. Obviamente así también se maneja el Señor. El Señor a veces va a utilizar a Satanás que venga y a darte una palabra y te la acomodan bien bonito. Pero es por eso que tú y yo debemos de tener los ojos bien abiertos para saber cuando viene de Dios, cuando Dios es realmente el que te quiere dar esa instrucción. De verdad es Dios el que te quiere consolar. Él es el único que tiene ese poder. Vamos a tratar de buscar la consolación con alguna persona. Y el título que sea, puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser tu pareja. La consolación viene por parte de Dios. Y como les digo, por eso venimos a este lugar, porque eso es lo que el Señor quiere ofrecernos diariamente. Nos quiere dar consolación. Y les digo, entre nosotros, porque se supone que entre nosotros somos una comunidad, somos una hermandad, como muchos luego nos llegamos a decir, somos una familia. Y aunque no lo crean, pues sí, somos una familia, porque pasas más tiempo aquí, pasas más tiempo con la gente de aquí que con tu familia. Aunque sigas viviendo con tu familia, por X o Y, no los ves, no convives. Y casualmente los días que conviven, sábado y domingo. ¿Y dónde está sábado y domingo? Aquí. Debemos de aprender a recibir la palabra. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber identificar cuando el predicador realmente está hablando Dios a través del predicador? Cuando Dios a través de él te está diciendo la verdad. Como lo dice aquí. Sino según es en verdad. Y como todos saben, esta iglesia se caracteriza, tiene esas características de siempre hablar con la verdad. Porque aquí ningún predicador se para con un libro, con algún estudio de alguien más o con sus propias conclusiones. Aquí la persona que se para a hablar, todo está en la Biblia. ¿Por qué? Porque si ahorita tú me dices, no, todo lo que tú me estás diciendo es mentira. Agarra tu Biblia, ábrela y lee. Lee qué es lo que el Señor te quiere decir. ¿Quién me lee del 14 al 16? Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera invitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad, al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles. Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Aquí, en estos dos versículos, nos menciona una palabra, y es: habéis padecido. ¿Padecen? ¿Tienen padecimientos? Y ya había varios, ¿no? Sí, ay, no, sí padezco. Ay, no. A ver, ¿qué padeces, Carlota? El alma. ¿Qué padece tu alma, Carlota?
aflicción? ¿Qué es aflicción? De estar constantemente en pensar cosas que no debes de pensar. ¿Tú qué padeces, Lito? Sin mentir, padezco con controlar mis impulsos, tal vez. Cuando hablamos de padecer, y muchas veces, como lo dice la palabra, ¿no? Ustedes están padeciendo. Pablo le está hablando a ese pueblo y le está diciendo, ustedes están padeciendo lo mismo que nosotros padecimos. Y a nuestra mente viene, no, es que sí padezco mucho sufrimiento, mucha persecución. Pero Pablo va más allá de sus padeceres. Un padecimiento de Pablo, ay, no, es que no tengo con qué comer. Ay, es que tengo mucha tarea. Y lo manejamos como padecimientos en nuestra vida. Y obviamente, sí tenemos un padecer al momento que tú y yo tomamos la decisión de creer en Jesús. ¿Pero qué creen? El estar afligido, el tener mucha tarea, el vivir presionado, no es un padecimiento por seguir a Jesús. Sí, claro. Ay, no, que los que tengan la Biblia en el celular, ya después lo checan. Mientras Pablo está diciendo eso, sale un cuadrito, es como un comentario. Si tú lo despliegas, te van a salir varios capítulos del libro de Hechos. Entonces, al momento que Pablo está diciendo, ustedes están padeciendo lo mismo que nosotros padecemos, y ahí, gracias a la inteligencia artificial, sale la pestaña de los padecimientos a los cuales Pablo se estaba refiriendo. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Cómo es la transformación de Pablo? ¿Cuántos días duró la transformación de Pablo? 3. Va acá en su caballo, ya bien tendido, a matar al primero que se encuentre. Se encuentra al Señor, se encuentra a Jesús, lo deja ciego, se queda ciego, no come durante 3 días, llega el enviado, le quita las escamas, lo bautiza y ¡pum! De una se va a predicar. ¿Y qué crees? Desde el primer momento en el que Pablo empieza a predicar o intenta llegar a la ciudad a predicar, empiezan los verdaderos padecimientos por seguir a Jesús. Y obviamente no te voy a leer ahorita todo el libro de Hechos. Ya si tienes tiempo y te interesa, lo vas a buscar, lo vas a hacer. O a lo mejor ya hasta lo sabemos. Uno de los primeros puntos, el primer padecer de Pablo al llegar a la ciudad, se juntan todas las autoridades, se juntan todas las personas que decían hablar de Dios. ¿Y qué creen? Sacan un cartelito con su nombre y la instrucción es: vaya y mátenlo. Ay, es que yo padezco mucha persecución. ¿Sí? A ese grado de persecución que van y te quieren matar. A lo mejor yo no que otro sí, porque estamos metidos en otros problemas, pero no es por seguir a Jesús. Otro de los puntos es celos, contradicción y blasfemia. No manches, qué palabras tan bonitas, ¿no?
cuando llega Pablo y empieza a hablar, empiezan los celosos. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es para venir a hablarnos? ¿Cómo es posible que incluso hasta los mismos, cómo lo recibieron los discípulos, cómo lo recibieron los 12? Entonces fue así como de, ¡ay, bienvenido! Pablo, no manches. No, los mismos discípulos. Contradicciones. Llegaba Pablo y decía algo y las personas sabias lo contradecían. Y además de llevarle la contraria, se ponían a hablar mal de él. Esos son los padecimientos que recibe una iglesia, un servidor y un congregante que realmente cree en la verdad, que realmente le cree a Jesús. Llegaba Pablo y lo veían y lo primero que hacían era agarrar piedras y aventárselas. Imagínate. ¿Solamente por qué? Porque decidió creerle. Si tú, el día de hoy, dices creerle a Jesús, esos son los verdaderos padecimientos que vas a sufrir. ¿Qué crees? En una iglesia también pasa que la gente que viene y predica no cree en Jesús. Que viene y habla, no creemos lo que estamos hablando. ¿Y a qué voy con esto? Como pasaba con Pablo, la misma gente de las iglesias eran los que hablaban mal de él. La misma gente de la iglesia eran los que buscaban matarlo. Y a lo mejor muchos lo saben, otros no, otros son más nuevos. Camino de Viento pasó una situación así. Somos muy pocos los que sobrevivimos a esa situación. Y acércate, en verdad, acércate a quien quieras, acércate a Lito, acércate a Ale, acércate a Cami. Camino de Viento pasó un proceso como el que aquí Pablo está narrando. Llegó un punto en el que al que tenías al lado ya te estaba blasfemando, estaba traicionando. ¿Te causa celos lo que alguien llegue a hacer en este lugar? Así que ves a Ale y acá, mire, yo quiero estar ahí. Ay, es que cada vez cantan mejor, no manches, cómo me caen gordas. ¿Te llega a pasar? Tú y yo hemos hablado mal del que tienes al lado, porque eso es, como grupo, es de lo que debemos de tener cuidado, es de lo que nos debemos cuidar. ¿Y cómo nos vamos a cuidar? Hablándonos con la verdad, consolándonos unos a otros, para que no exista, para que no vuelva
a existir algo así en este mundo. Que la verdad ya no nos da miedo. ¿Te da miedo, Lito? ¿Que vuelva a pasar algo así? O sea, al menos de los que estamos, yo creo que no nos da miedo. ¿Te da miedo, Ale? Que se vuelvan a levantar en contra de la iglesia. Y no es para que, ay, sí, Andrés es el super servidor. No, les digo, se pueden acercar con quien sea. No sé lo que llegó a pasar en ese proceso. Yo cuando bajaba esas escaleras, si venía bajando me tenía que cuidar porque o venía el codazo, me aventaban contra la pared. Y si al revés yo iba subiendo, cuidado con el rodillazo, con el patadón que te querían dar. Y les digo, así se pueden acercar con quien quiera, con los mismos pastores de jóvenes, con Miguel y con Adri, los pastores generales. Esos padeceres van a llegar a tu vida. Y está bien, porque te va a hacer aferrarte más al Señor. Te va a hacer realmente creedor y hacedor de su palabra. Porque quiere decir que si tú y yo no somos esos imitadores, quiere decir que entonces somos perseguidores. Estás persiguiendo a tu hermano, estás persiguiendo al mismo Jesús. ¿Y cuál es la advertencia? ¿Cuál es la exhortación? Sabemos que los celos, la blasfemia, ¿qué son? Frutos de la carne. Frutos de la carne. ¿Y qué son? ¿Qué es el fruto de los frutos? ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Qué es? Pecado. Es pecado. Al momento que tú y yo caemos en eso, es pecado. Y el número 16, al final, es bastante claro. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿De quién? ¿La ira de quién llegó a la vida de esas personas? ¿De quién? De Dios. De Dios. ¿Realmente quieres conocer? O sea, tú y yo tenemos el chance de conocer al Dios amoroso, al Dios que corrige, al Dios que nos exhorta. Tú y yo tenemos esa decisión de conocerlo de esa forma. ¿O quién me puede levantar la mano que ahorita dice, no, yo quiero conocerlo por su ira? Y no es cualquier ira. Dice ira hasta el extremo. No manches, no. Creo que nadie quiere eso. Ni se lo deseo a mi peor enemigo, dirían por ahí, ¿no? Es algo que no deseas. Y tal vez lo podemos tomar como un juego, porque nos la pasamos blasfemando, nos la pasamos persiguiendo, todo. Y no pasa nada. Pero cuando llega la ira de Dios, no manches. Esas personas creen porque creen. Ya no hay otra opción. A lo mejor nosotros ahorita sí tenemos como ese chance de, no creo, y mejor me voy por las buenas. Pero si tú decides, si nosotros decidimos convertirnos en eso,
conoceremos la ira extrema del Señor. Créanme, estos ojos, esos ojos, muchos ojos de aquí, hemos visto cómo llega la ira de Dios a la vida de las personas. Y obviamente no nos alegramos. Sabemos que era algo que iba a pasar. Y las personas pues no tienen de otra más que no creer, porque el día de hoy es decisión nuestra. Ser imitadores o ser perseguidores. Y hablamos cuáles son los puntos que debemos tener para ser unos verdaderos imitadores. Recibe la exhortación, recibe la invitación. Haz un lado tu ego, haz un lado tu enojo, haz un lado tu envidia. Recibe la palabra del Señor. Y si en tu mente está, ay, ese ahorita todo lo que está hablando está loco, ¿no? Sí, estoy loco. ¿No me crees? Ok. Agarra tu Biblia, subraya 1 de Tesalonicenses 2, del 11 al 16. Y si yo estoy loco y si Andrés nada más está tirando pedradas, nada más está hablando mal de X, cuando tengas intimidad, vuélvelo a leer. Y puede ser que el Señor no te hable tan ligerito como ahorita lo estamos haciendo. El Señor puede llegar y hablarte de otra forma. ¿Cuál es la recomendación? Recibe el ruego, recibe la invitación. El Señor termina repitiendo la frase de papá y mamá. ¿Cuál es la frase de papá y mamá que siempre utiliza? Es por tu bien. A mí como a la fecha me sigue molestando. No te estoy diciendo las cosas para que te molesten. ¿Lo han dicho? ¿Los han dicho? ¿Han escuchado esa palabra? Así el día de hoy, el Padre viene y te dice: hijito mío, princesa, bebé, como tú te lleves con el Señor. Él viene el día de hoy y te dice: no te lo digo para que te enojes, es por tu bien, es por tu bien. Cuando tú y yo aprendemos a recibir la palabra, va a llegar esa paz. Llegará ese consuelo que tanto estamos buscando, ese desahogo. Porque hay veces que tú y yo nos estamos aguantando enojo, corajes, muchísimas cosas nos estamos guardando. Pero cuando encuentras el verdadero desahogo en el Señor, no manches, está súper cañón. Y muchos lo hemos visto cómo luego terminan hasta berreando y pegándole en el piso. Y vamos a decir: ay, no, este es un payaso. Pues sí, pero es el verdadero desahogo. En ese momento el Señor te está dando la paz. Y el último punto, después de cumplir los otros dos, estaremos cumpliendo esa misión. Vamos a terminar realizando
el favor que el Señor te está pidiendo. ¿Cuántos favores te ha pedido el Señor? Ya, deja de hacer eso. Ya no te comportes así. Por favor. Por favor, o sea, ¿Cómo te lo tiene que pedir el Señor? ¿Sigues esperando esa recompensa? ¿Seguimos esperando ese reconocimiento? Es que yo ya hice lo que el Señor me pidió, pero es que no me aplaudieron todos. Es que nadie me lo reconoció. Tenemos que aprender a hacer favores al Señor sin esperar nada a cambio. Al Señor no le podemos hacer lo mismo que a mamá cuando te decía, oye hijo, préstame 10 pesos. Y tú ya después ibas, oye mamá, ¿y me pagas los 10 pesos? ¿Y qué te decía tu mamá? ¿Por qué yo te los voy a pagar? Pues si tanto dinero que te... A tu mamá sí puedes ir y cobrarle. ¿O el Señor no nos ha dado suficiente como para todavía llegar y exigirle? Para todavía llegar y pedirle más. El Señor te va a dar lo que te tenga que dar. El Señor conoce el anhelo de tu corazón. El Señor anhela, conoce tus anhelos, conoce tus sueños. Y en su momento te los va a cumplir. El Señor te va a dar lo tanto que esperas, lo tanto que anhelas. Pero antes de, tenemos que ser un verdadero imitador. Esa es tu misión, ser un imitador, hablar con la verdad, ser conforme a Dios. Y ya sabemos cómo es ser conforme a Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos?